Muy buenas tardes, estimados participantes. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social les da la más cordial bienvenida a la quinta edición del programa de especialización en desarrollo e inclusión social. Mi nombre es Claudia Lisset Sánchez Quispe y les acompañaré en esta sesión. Bueno, hoy iniciamos con el módulo número 15, relación al Programa Nacional Contigo. Vamos a desarrollar la lección número 29, objetivos, servicios, cobertura y principales logros. En esta oportunidad nos acompañará nuestro estimado ponente, José Luis Illescas Ayala. José Luis Illescas Ayala realizó estudios en trabajo social en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Derecho en la Universidad San Martín de Porres. Adicionalmente, un máster en responsabilidad social empresarial y sostenibilidad y un máster en gestión pública con universidades españolas. Cuenta con más de 20 años vinculado al sector hidrocarburos y al servicio público, vinculado a intervenciones sociales. Actualmente se desempeña como jefe de la unidad de acompañamiento del Programa Nacional Contigo. Muy bien, vamos a darle pase a nuestro estimado ponente, José Luis Illescas Ayala. Muy bien. Claudia, muchísimas gracias. Y a través de este medio, agradecer a todas las personas participantes de este importante proceso de capacitación. Permítanme, en primer lugar, hacerles llegar el cordial saludo de nuestro director ejecutivo, el doctor Freddy Solano, director ejecutivo del Programa Nacional Contigo, quien ha delegado en mi persona el placer, el honor de poder estar con cada uno de ustedes y poderles compartir de una manera breve y espero lo suficientemente clara los alcances, la labor que realiza el programa contigo. Estimada Claudia, si hubiera un problema con el volumen, con mi tono de voz o algo, por favor, con toda Sí, libertad, me avisas. se escucha Gracias. muy bien. Estimados participantes, ¿logran escuchar? Por favor, darle like. Sí, si logran escuchar, muy bien, se escucha. Fuerte y claro, estimado José Luis, Perfecto. eh, el panel es tuyo, Gracias. Nuestro, porque nuestro este es un panel. Muy espacio bien, para todos. de todos los que compartimos este espacio y a través de esta oportunidad saludar a todos no veo los nombres de todas las personas que forman la sala, pero por favor quiero que cada uno de ustedes que estamos reunidos en este espacio sepan que les hago llegar por lo pronto un abrazo a cada uno de ustedes, ¿correcto? Y dicho eso, permítame iniciar y entrar en materia para lo cual estamos reunidos. Voy a compartir mi pantalla, si me permiten. Listo, entonces entramos en materia. Vamos a hablar, bueno, como siempre, como dicen, por el principio. No podemos entender a una intervención pública como el Programa Nacional Contigo si es que no la contextualizamos, ¿ya? En el 2008 se aprueba, ¿no?, la Convención de las Personas con Discapacidad. La convención que crea en el marco de las Naciones Unidas hace un recuento, una enumeración de los derechos de las personas con discapacidad, ¿correcto? Y establece una serie de obligaciones de los estados, de las personas, respecto a un interés preferente de protección, de tutela y de promoción de las personas con discapacidad. En este marco, esta convención es ratificada por el Estado peruano y al momento que es ratificada por el Estado peruano se incorpora en su ordenamiento a un nivel constitucional. De este devenir, correcto, de esta ubicación en la más alta cúspide de nuestra pirámide normativa, se crea o se desarrolla la Ley General de las Personas con Discapacidad. Se operacionaliza
esta convención, se hace cuerpo, se hace política pública con la generación de la ley de las personas con discapacidad. Y evidentemente, para su implementación demandaba un reglamento, el cual también se genera. ¿Correcto? Y en el marco de esta Ley General de la Persona con Discapacidad, se crea o se establece que las personas con discapacidad accederán a una pensión no contributiva, ¿correcto? Y este mandato que genera esta ley y el reglamento de manera posterior se hace cuerpo, se materializa con la creación del Programa Nacional Contigo, con el Decreto Supremo 004-2015 MIMP, ¿correcto? En el cual crea como una instancia adscrita al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el momento de su creación. Momento posterior pasa al Programa Nacional Contigo. Entonces, lo que vemos es un instrumento de derecho internacional se instala en el ordenamiento peruano. Una vez instalado en el ordenamiento peruano, cómo este se hace, operacionaliza como política pública a través de una ley, un reglamento, y finalmente un aspecto de esta política pública se plasma, se concreta en un servicio en particular que lo crea este decreto supremo, que es la entrega en primera instancia de una pensión no contributiva hacia las personas con discapacidad severa. Entonces, en ese escenario es que aparece el Programa Nacional Contigo, ¿correcto? Como una intervención pública orientada a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad severa, ¿correcto? Y entiende que esto lo va a realizar a través de dos servicios, ¿correcto? Entiende que dos servicios son los que van a impactar en mejorar las condiciones, la calidad de vida de las personas con discapacidad severa. Y es el servicio de la transferencia monetaria, por eso que es esta entrega de una pensión no contributiva, y un acompañamiento al usuario, a la familia, a la comunidad. ¿Correcto? Estos dos servicios que concurren, son los que impactan en las condiciones de vida de las personas con discapacidad severa y su entorno. Esta norma también establece cuáles son los requisitos que debe cumplir una persona para poder tener la condición de usuario del Programa Nacional Contigo. El primero de ellos es que sea una persona que tiene una certificación de discapacidad severa. En, Como seguramente más de una de las personas que nos acompaña tiene conocimiento, la discapacidad en el Perú es uno de los, por no decir el único lugar, donde ha establecido una gradiente, ¿no? En esta severa, moderada y leve, ¿correcto? En el caso puntual de esta intervención está abocado a las personas de discapacidad severa, es decir, aquellas que están en un estado de dependencia mayor. No percibir ingresos o pensión es un segundo requisito, ¿correcto? Que se verifica para efectos de el cumplimiento de los requisitos. Un tercer requisito es encontrarse en condición de pobreza y pobreza extrema conforme a los criterios del sistema de focalización de hogares. Estos tres requisitos son concurrentes, es decir, la persona tiene que cumplirlos todos, ¿correcto? Tiene que cumplirlos todos. Y conforme a la norma de creación, esta verificación, esta revisión, mejor dicho, o esta revisión del cumplimiento de los requisitos se hace de manera bimestral. Cada 2 meses, todas las personas que son usuarias del programa Contigo son cotejadas a efectos de ver si cumplen cada uno de estos tres requisitos. No basta que cumplan uno o dos requisitos. Tienen que cumplir necesariamente los tres. Si no cumplen los tres requisitos, incurren en una causal de suspensión de la entrega de la pensión no contributiva y por lo tanto dejan de percibirla.
¿Ok? Listo. Dicho eso, vamos a seguir avanzando. Un poco de quiénes estamos hablando. Es importante, antes de continuar, un poco saber quiénes son estas personas con discapacidad severa. En primera instancia, permítame decirles que una persona con discapacidad severa en situación de pobreza son personas que mm, primero son esencialmente dependientes, es decir, son personas que de manera constante, recurrente, frecuente, requieren la ayuda, el auxilio, el concurso de otra persona para ir realizando labores o acciones de ejercicio de derechos, de movilidad, de desplazamientos, de cuidados, en fin, todos los aspectos de la vida requieren un concurso permanente de una tercera persona. Nosotros hemos más o menos hecho una estimación a partir de la información que recibimos y encontramos que cerca del 92% estarían en esta condición, por lo menos. ¿Dónde están estas personas? ¿Dónde se encuentran estas personas? Estas personas se encuentran en todas las regiones del país. Ya que ustedes verán acá 26, porque son las 24, lo que antes eran los 24 departamentos, Lima provincias y Callao, ¿no? Entonces esas son las 26 regiones. Estamos presentes en 196 provincias de nivel nacional y en 1836 de los 1881 distritos de nivel nacional. ¿Correcto? Donde se ubican estos 142.771 usuarios que conforman el padrón de usuarios del Programa Nacional Contigo. Algunos datos además que son bastante relevantes porque nos permiten, ay, perdón, nos permiten tener una claridad de cuál es la población con la cual nosotros estamos trabajando. Y una primera de ellas es que de estos 142.000, tenemos 25.000 que se encuentran en ubigeos, en zonas, eh, lo que le llaman el Ministerio de Cultura, andinos y amazónicos, ¿no? Entonces 25 andinos y 4.600, casi 7.000 en zonas de Amazonía, ¿correcto? Además, si hacemos una distribución por sexo, vemos que, digamos, hay ligeramente un poco más de hombres que de mujeres, no porque digamos, el género o el sexo sea algún determinante, simplemente porque al momento de hacer la solicitud de incorporación al programa y conforme lo han ido requiriendo, ha hecho que esto se incline un poquito hacia los hombres, pero no por una razón distinta. No es un criterio de priorización, no es un criterio de elegibilidad que sea de uno u otro sexo, es indistinto totalmente, no se hace distingos. Otro tema que nos parece importante tener en cuenta es que estamos frente a poblaciones que se encuentran, como les decía, en ámbitos muy distintos. Creo que un poco el más importante, o que nunca está de más dejarlo de lado, perdón, es el ámbito urbano y rural. Vemos que la población usuaria es básicamente urbana, o predominantemente urbana, mejor dicho. ¿Correcto? Tenemos ahí 80.000 versus 60.000 usuarios, ¿no? Que se ubican en el ámbito urbano. Esto más o menos conversa con las informaciones que tenemos en el Estado respecto a que la pobreza se ha desplazado del ámbito rural hacia los ámbitos urbanos. Entonces, efectivamente, también encontramos una coincidencia en ello. Además, vemos que también tenemos por grupos especiales, ¿no? Que es lo que le denomina la población indígena, afroperuana y de frontera. Cabe precisar que respecto a la indígena y la afroperuana, esto es en función a lo que han autodeclarado las personas, ¿correcto? Esta es data en diferencia, digamos, de esta donde hablábamos de las regiones, donde corresponde a ubigeos señalados por el Ministerio de Cultura. En estas áreas especiales hacemos referencia a lo que haya declarado la persona interesada en ser incorporada al programa Contigo. ¿Correcto? Y entre ellas, sí,
debemos precisar que en este caso de las personas de frontera, sí es en función a ubigeos, a ubigeos que se encuentran justamente en el lindero del territorio patrio. Además, eh, es importante señalar y precisar lo que vemos acá como discapacidad. Yo les hablaba de que estamos hablando de personas que son, ay, que son esencialmente dependientes, ¿correcto? Entonces, cuando recibimos información del sector salud, eh, nos permite acceder a los atributos de la discapacidad. Cuando los médicos certificadores evalúan la discapacidad o el nivel de discapacidad, utilizan como parte de la norma técnica de evaluación y certificación de la discapacidad estos atributos, ¿correcto? No los voy a desarrollar en este espacio, pero lo importante es que, como ustedes ven, todos los valores superan los 100.000. Entonces, válidamente podemos concluir, seguramente estarán de acuerdo conmigo, en que los usuarios del programa Contigo no están vinculados a una única condición, algún atributo de discapacidad, sino que convergen. Es decir, tienen al menos dos circunstancias que restringen, que limitan o que expresan su discapacidad, ¿correcto? Y ello hace claridad respecto a esta situación de dependencia. Y cronológicamente hablando, es decir, los usuarios del programa Contigo, a diferencia de otras intervenciones, como seguramente ya habrán visto en la apéndice y cómo los programas sociales están asociados al ciclo de vida de las personas, en el caso del programa Contigo, nosotros atravesamos todo el espectro, ¿correcto? Tenemos usuarios desde su nacimiento hasta la edad adulta mayor. Y en esa proporción vemos que tenemos más o menos poco más de 3.000 usuarios que son de 0 a 5 años, 13.000 de 6 a 11, 16.000 de 12 a 17, 26.000 de 18 a 29 años, 56.000, ¿no? De 30 a 59 y más de 60 26. Algunos de ustedes tal vez me pregunten por qué consideran a partir de 60 como adultos mayores. Bueno, porque las normas peruanas establecen que las personas adultas mayores inician esta etapa de su vida a partir de los 60 años. Entonces, como vemos, el grupo grande, ¿no? Digamos, se concentra en las personas que se ubican entre los 18 y los 59 años, y estamos hablando de aproximadamente 82.000, poco más de 83.000 personas, más o menos de los 142.000 que se ubican en este rango de edad. ¿Correcto? Asimismo, precisar que del año pasado a este año, bueno, perdón, dicho, del 23 al 24, que hemos tenido un último crecimiento de la cobertura del programa, hemos crecido en más de 36.000, lo cual nos ha llevado a pasar después de 107.000 que andábamos por diciembre del año 23 a 142.000, ¿correcto? Más de 36.000 fueron peruanos y peruanas fueron incorporadas a nivel nacional. Ok. Y esto, mis queridos amigos, amigas, digamos, ¿no? ¿Cómo se ha comportado este crecimiento del programa? Esto es importante mirarlo porque en el 2015, cuando se crea el programa, en realidad éramos 411 personas las que eran atendidas por el Programa Nacional Contigo a través de la entrega de la pensión no contributiva. Y en el transcurso del tiempo, la política pública ha ido fortaleciendo, ha ido haciendo sentido respecto a la necesidad de poder fortalecer estos esfuerzos de incluir a sectores de la población y vemos que ya para el 2020 ya estaba la población usuaria en 40.000 usuarios, ¿correcto?
Y al 21 hay un primer salto importante, ¿no? Que crece a 74.000. Y desde el 21 hasta el 25, ¿correcto? Prácticamente como programa y como Estado, hemos duplicado nuestra intervención, ¿correcto? Hemos pasado de 74.000 a 142.000. Prácticamente hemos duplicado la cantidad de usuarios un- en 5 años, ¿no? 4 años, 5 años, que se ha prácticamente duplicado y se ha ampliado la cobertura de los servicios del Programa Nacional Contigo. Sin embargo, cierto es también que, como todos los servidores públicos lo sabemos, nuestra posibilidad de ir coberturando está también en función a cómo vamos acreditando el estado de necesidad que debe ser atendida. Y la línea superior, correcto, es más o menos cómo es la población objetivo, o sea, esa estimación de cuántas personas tendrían que ser atendidas, ¿correcto? Entonces ahí sí vemos que hay una brecha todavía de atención, pero vemos con claridad también que el Estado, y en particular el programa Contigo, ha ido pues dando pasos muy sólidos de crecimiento, ¿no? Y es más, si lo vemos en perspectiva, no solamente al año base de creación, de 411 usuarios a 142.000, es aún más grande y notoria el crecimiento que ha experimentado el programa. En las regiones, si nosotros hacemos una distribución, y entiendo que las personas que nos están acompañando el día de hoy están por todo el Perú, entonces seguramente cada uno de ustedes está viendo en este momento en su región cuántos usuarios tenemos y más o menos cómo es la distribución porcentual de usuarios. Esta distribución obedece básicamente a la demanda, ¿no? Conforme se ha ido presentando las demandas de cobertura, ¿correcto? Se ha ido priorizando por básicamente antigüedad y eso ha ido asignando las diversas metas presupuestales por región, ¿correcto? Otro factor que suma y que contribuye en poderlo identificar es básicamente cómo las personas se han ido certificando. Es decir, para el Programa Nacional Contigo es esencial que las personas accedan a una certificación. Si no acceden a una certificación, no los podemos, por decirlo de alguna manera, ver, ¿correcto? Porque es la información que nos remite MINSA con el universo de personas con discapacidad, lo que nos permite sobre ese universo poder extraer a las personas que se incorporan como usuarios. Entonces, nosotros tenemos, como lo vimos un poco en las láminas precedentes, usuarios a nivel nacional, ¿no? Y esto ustedes lo pueden apreciar claramente en esta distribución, siendo evidentemente Lima, Cajamarca, Piura, Huánuco, con las regiones en este orden que aglutinan la mayor cantidad de usuarios, por las razones ya expuestas. Dicho eso, vamos a comenzar a entrar un poquito. Cuando empezábamos la charla, les comentaba que el programa tiene dos servicios que están orientados hacia un mismo fin, que es mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad severa. Y eso lo hacía a través de dos servicios. Uno, que era el servicio de la entrega de la pensión no contributiva, y el otro, que es el acompañamiento. No podemos entender cómo impactar en la vida de las personas si no entendemos que son los dos elementos que concurren en la persona, en el hogar, los que generan este impacto en sus condiciones de vida. ¿Correcto? En esa mirada vamos a comenzar a revisar cada una de estos dos servicios o estas dos líneas de intervención, como también le denominamos, del Programa Nacional Contigo. Para ello, nosotros hemos hecho lo que se llama una búsqueda sistemática de evidencias a nivel internacional respecto a estos dos servicios, respecto al de las transferencias monetarias
Ustedes pueden ver ahí que hemos encontrado diversas experiencias, no solamente la peruana, sino que miren, hemos encontrado en en México, Estados Unidos, China, Laos, Maldivas, Lesoto, Sudáfrica, en fin, hay una, ahí se ha movido acá el numercito, nos hemos pasado de África a Sudamérica, pero por favor entiendan que es Sudáfrica, perdón. Y los cuales nos han permitido identificar y validar que efectivamente para personas con discapacidad en situación de pobreza, un componente esencial es poder dotar, impulsar, facilitar recursos económicos que permitan satisfacer y ayudar a a las personas, a los hogares, a satisfacer determinadas necesidades. En esa mirada encontramos una coincidencia desde experiencias de todas las partes del mundo, como podemos ver, de todas las latitudes, que convergen y que nos reafirman que en el Perú también estamos en esa misma línea. Es decir, entendemos que para poder impactar en las condiciones de vida, necesitamos también entregar y ayudar a las personas en proceso de inclusión con un componente de ayuda económica. ¿Correcto? Entonces es importante. Y esto lo que nos permite es justamente, digamos, encontrar correspondencia, correr similitud con esta intervención en otras partes del mundo. Lo mismo hemos dicho para el componente del acompañamiento. ¿Correcto? Hemos encontrado diversas evidencias vinculadas a lo que son las visitas domiciliarias, las atenciones telefónicas, capacitaciones grupales, eh, intervenciones que tienen que ver con acercamiento directo a la persona, al hogar, para generar capital social, educación, conocimiento, transmisión de prácticas, sensibilización vinculadas a la vida de la persona con discapacidad severa. Personas con discapacidad, corrijo, correcto. Y en esa mirada, igualmente, miren, hemos encontrado, digamos, con un nivel de impacto, es decir, experiencias que han sido evaluadas con rigurosidad metodológica, con instrumentos validados, ¿correcto? Que permiten efectivamente entender que el acompañamiento, impactar en las condiciones de vida, también requiere esta intervención. Requiere que los hogares tengan un contacto directo con los servidores públicos que transmiten diversos contenidos, diversa presencia, diversos servicios que contribuyan de manera decidida, conjuntamente con la entrega de la pensión no contributiva, en mejorar sus condiciones de vida. Así, nosotros hemos encontrado fundamental entender, y como lo he venido sosteniendo desde el inicio mismo de esta presentación, que no podemos entender a la persona con discapacidad aislada, separada de su entorno, y en particular separada de su cuidador. ¿Quién es el cuidador? El cuidador es esta persona, normalmente integrante del hogar, mejor dicho, integrante del hogar y normalmente esta labor cae esencialmente o predominantemente en las madres, quienes son las que realizan este acompañamiento, este ayuda, este estar al lado de la persona con discapacidad. Entonces, es una fusión, no se puede entender cómo mejorar condiciones de vida de la persona con discapacidad severa si la miramos de manera aislada de su cuidador, de su familia, de su entorno. Entonces, en esa mirada hemos encontrado que este cuidador realiza diversas labores no remuneradas importantes o fundamentales para la persona tanto física, entiéndase temas de cuidado, traslado, locomoción, emocionales, afecto, cariño, cuidado, eh, tolerancia, paciencia, en fin, mm, ah,
todo lo que demanda un componente de emoción hacia la persona con discapacidad y evidentemente financiera, y financiera no solamente en términos económicos, o mejor dicho, en términos de dinero, sino que lo financiero se traduce en todos los bienes o servicios que requiere una persona como parte del hogar, y eso se traduce pues, en techo, en comida, medicinas, en fin, recreación. Entonces, y esto proviene esencialmente del entorno de la persona con discapacidad. Entonces, decíamos que esta persona con discapacidad, que tiene una persona que la cuida, que está al lado de la persona con discapacidad, se vuelve en la práctica tan o más invisible incluso que la persona con discapacidad, porque esta persona se pone al servicio de y es capaz de renunciar a para estar para ser al servicio de, lo cual, y ustedes tal vez me dirán que que tal vez esté en lo correcto, es decir, que eso me parece, a mi entender, y esto es una opinión personalísima, la mayor muestra de amor o de cariño que una persona puede tener por otra, es decir, ponerse al servicio creo que es ello, y creo que ese es el valor que tiene. Pero esa puesta en valor genera también en el cuidador una serie de circunstancias que requieren una atención, que están vinculadas con el estrés, ¿no? Síntomas de depresión, de ansiedad, de salud, de fatiga, es decir, la realización de esta labor continua, permanente en el tiempo, va generando también un desgaste en la afectividad de la persona acompañante. Y por lo tanto, si esta persona, que es la que acompaña, que es la que ayuda, que es la que facilita a la persona con discapacidad, si decrece, si ve sus capacidades menguadas por el paso del tiempo, es evidente en sí mismo que eso va a impactar en la calidad de cuidado que ofrece a la persona con discapacidad severa. ¿Correcto? Entonces, es esencial entender esta unidad y al mismo tiempo entender que esta persona, que es la cuidadora, también requiere una atención, también requiere un servicio. Y hay algunos factores que van a influir, ¿correcto?, en su bienestar. O lo que le llamamos en esta formación de red primaria. Esta red primaria es el grupo familiar, los que están alrededor, que son parte del núcleo familiar, que comparten techo y olla de la persona con discapacidad. Que hay unas condiciones, algunas circunstancias que tenemos que tener en cuenta para vincularlo a su bienestar. La primera de ellas está vinculada a sus propias características personales. Probablemente sea muy distinto un cuidador de 20 años de un cuidador que supere los 60 años, ¿correcto? Porque tiene de repente otras posibilidades, otra fuerza, otro ímpetu. También tiene que ver con el afrontamiento del estrés, es decir, cuáles son las cualidades personales que les permite poder doblegar las situaciones de cansancio, de frustración. Si alguno de ustedes ha tenido en alguna oportunidad la labor permanente, continua, de tener que cuidar a una persona en todos los aspectos de su vida, seguramente podremos estar de acuerdo en que esto nos genera un estrés, un cansancio, una ansiedad, una incertidumbre respecto a lo que va a pasar respecto a la persona que cuidamos. ¿Y cómo afrontamos ese estrés? ¿Correcto? Es otra de las cualidades de las personas. El conocimiento de las prácticas y cuidados, es decir, qué tanto conocemos, qué tanto sabemos cómo practicar, cómo desarrollar los cuidados de las personas con discapacidad. Y esto pasa por el aprendizaje, evidentemente, teórico, práctico, de temas de cuidado y efectivamente su aplicación. También tiene que ver con las creencias, ¿no? O sea, nos ha pasado y tal vez a ustedes les haya pasado en lo cotidiano
que hay personas, por ejemplo, que entienden la discapacidad como una secuela de un acto pecaminoso, de un pecado original o de un daño sobrenatural, ¿no? Que recae sobre la persona y por lo tanto tiene que ser soportado como tal, porque eh, es como se tiene que, es un castigo que recibe una determinada persona que paga de repente con esta discapacidad un supuesto pecado a una deidad. Entonces, hay creencias que impactan definitivamente en la capacidad de cuidado. La incertidumbre sobre el futuro tiene que ver también cómo las personas son capaces de entender qué va a pasar, cómo ellos visualizan, cómo ven cómo va a ser la vida de la persona en el futuro, incluso cuando ellos no estén, ¿correcto? Muchas de las personas a las cuales les genera esta incertidumbre normalmente son las personas más grandes, ¿correcto? Que cuidan a una persona y que van notando que su propia capacidad física, su propia fuerza anímica va decreciendo por el paso normal de los años y le comienza a generar qué va a pasar con la persona que yo cuido. O sea, comienza a generar circunstancias de preocupación, de, de duda respecto a lo que puede hacer la propia vida de la persona con discapacidad. Y están los hábitos de autocuidado. Entonces ustedes dirán, ¿a qué se refiere con hábitos de autocuidado? Es decir, cómo la persona también, que la persona que cuida, sabe, entiende, conoce que él también debe retenerse a sí mismo como persona que también requiere una atención y que requiere cuidarse. Necesita estar bien en ámbito físico, psicológico, anímico. Necesita estar bien, necesita mejorarse, necesita cuidarse y para ello tiene que aprender a realizar o incorporar en su vida diversos hábitos, costumbres repetitivas que le permitan mejorar su estado de vida. Y por lo tanto, teniendo en cuenta todos estos criterios, tendremos una red primaria, es decir, personas fortalecidas que se encuentren en mejor circunstancia de brindar el cuidado a nuestra persona con discapacidad severa. Es un poquito cómo están distribuidas estos atributos de la discapacidad, ¿no? Y vemos que, si ven en la parte inferior, estamos viendo 5 y 6. ¿Por qué 5 y 6? Porque esa es la valoración de mayor dependencia, ¿correcto? Entonces, esos son los que obligatoriamente y indisolublemente requieren presencia permanente, continua, inseparable, e incluso teniendo materiales de apoyo, como bastones, sillas o cualquier otro elemento, necesitan necesariamente de una persona al lado. No pueden realizar estas actividades solo. Y en ese aspecto, miren, tenemos por cada atributo más del 20 aproximadamente por el 20%, digamos, en promedio, de personas que se encuentran en estas circunstancias. Perdónenme. Por lo tanto, como condición de interés, cuál es esta problemática pública que como programa buscamos atender? Es la mejora de las condiciones de vida de los hogares con personas con discapacidad en situación de pobreza, ¿correcto? Y estas necesidades básicas o esta definición de unas condiciones de vida, ¿correcto? Que pasan nuevamente por la revisión sistemática que hemos hecho de evidencias, nos hacen ver que estas condiciones de vida se traducen en medios de vida, ¿correcto? Para que las personas o los hogares puedan satisfacer necesidades básicas, ¿correcto? Y estas necesidades básicas en particular, ¿correcto? Más allá de los autores que hemos identificado o que los cuales nos hemos adherido, pasan por activos, entiéndase bienes, valores que generan eh, bienes apreciables, digamos, de los hogares, de las personas, sus ingresos y
actividades, ¿no? Son necesarias para satisfacer las necesidades de la vida. Y estas actividades necesarias no solamente están vinculadas a lo económico, sino también a lo afectivo, a la recreación, en fin, a todos los ámbitos de la vida de las personas. Pero además tienen un atributo particular, que estas condiciones de vida y esta satisfacción de estas necesidades básicas tienen que ser perdurables, ¿correcto? Tienen que ser sostenibles, ¿ok? Para que puesta nos permita afrontar, recuperar y poder estar en mejores condiciones de superar estados de crisis, estados de estrés, ¿correcto? Y por lo tanto permita que las personas puedan estar en mejores condiciones de mejorar sus activos, sus propias capacidades, su propia posibilidad de ahorro, ¿correcto? Y esto evidentemente tiene que ver, digamos, de manera casi de principios, ¿no? Que esto no afecte evidentemente el ámbito de los recursos naturales porque se entiende que si nosotros afectamos la naturaleza con nuestra acción, estamos también limitando nuestra propia posibilidad de vida. Por lo tanto, mejorar estos medios de vida va a suponer mejorar acceso a capital financiero, como por ejemplo la protección social, la entrega de una pensión no contributiva, ¿no? Un capital humano, que es acceso, por ejemplo, a servicios de salud, educación, capacitación, un capital social, el apoyo, que es lo que veíamos en primera instancia, estas redes de apoyo primario, que son cómo conformamos capacidades para que los hogares se encuentren en mejores condiciones para brindar apoyo, o incluso capital físico, que está vinculado a edificaciones accesibles, pero las edificaciones accesibles no son referencia solamente del entorno, sino también del propio ambiente del hogar de las personas con discapacidad. Por ejemplo, eh, mm, un piso que permita que las personas con silla de ruedas se puedan desplazar. Nos ha pasado, por ejemplo, llegamos a conseguir sillas de rueda a través de repente alguna donación, alguna articulación con alguna entidad pública o privada. Brindamos sillas de ruedas y en el domicilio, por ejemplo, el piso no ofrece las condiciones mínimas para que la silla pueda desplazarse o la persona pueda, por su propio esfuerzo, poderse desplazar con la ayuda de la silla de ruedas. Entonces, estas circunstancias habla de la accesibilidad. Así, si hacemos una evaluación del impacto de los efectos de estas intervenciones en las condiciones de vida, en países, ¿no? Haciendo referencia a esta revisión sistemática que hemos visto respecto al componente de la entrega de la pensión y el componente del acompañamiento, vemos que se generan algunos efectos, ¿no? Primero, la adquisición de habilidades para el lugar de trabajo, es decir, entendemos que todas estas acciones van a permitir que las personas tengan mejores adecuaciones, mejores posibilidades de realizar un trabajo y ejercerlo en un lugar de trabajo. A su vez, permite acceso a mercado laboral, es decir, se fortalecen competencias personales que permite que las personas también se vayan incorporando progresivamente en los aspectos laborales. Tiene que ver con el empleo también en un sector formal, informal, porque no quisiéramos que existiera, pero la realidad también nos dice que hay un espacio de informalidad que también genera y que puede generar una oportunidad para estas personas. Hay ingresos, ganancias del trabajo, de los hogares, ¿no? Que impactan en las calidades de vida de las personas. Y finalmente también hay servicios financieros o programas de protección social, como es la propia entrega de la pensión no contributiva. Por lo tanto, nosotros después de hacer toda esta revisión, hemos construido lo que sería nuestro modelo conceptual y que nos permite identificar las causas directas e indirectas que impactan en la mejora de las condiciones de vida. ¿Cuáles son estas circunstancias que atacan de manera directa la mejora de las condiciones de vida de las personas? El primero es la capacidad de cuidado para la persona. Es decir, cuanto mejor las redes de soporte primario están, entiéndase la familia, está más capacitada, mejora la condición. Es decir, si una persona
un integrante del hogar, si un cuidador sabe cómo trasladar, cómo asear, cómo atender en un caso de emergencia a una persona con discapacidad, vamos a mejorar su condición de vida. Otro aspecto central que ataca directo a la condición de vida es la participación social de la persona con discapacidad. Es decir, las personas con discapacidad normalmente están aisladas, segregadas, puestas a un costado. Lo que busca todas estas intervenciones es ponerles en realce, ponerlos en el lugar que les corresponde. Es decir, la persona y en la mirada de derechos de la persona con discapacidad, lo que estamos diciendo es que vamos a hacer que las personas se incorporen en la vida ciudadana, en la vida pública. Y por lo tanto, sea el entorno el que más bien se pone al servicio de la persona con discapacidad para que ésta pueda, dentro de su ámbito de posibilidad, ejercer todos los derechos, todas las facultades que tenga. Un tercer aspecto que impacta directamente en estas condiciones es el acceso a los servicios a la salud. Eso parece una verdad evidente en sí misma. Es decir, si la persona puede acceder a un servicio de salud, va a poder cuidar su vida y eso en todas las etapas del ciclo de vida, ¿correcto? Y tenemos el acceso y permanencia en servicios educativos para personas con discapacidad. Nuevamente, en la misma mirada de generar capital social, de manera que las personas puedan ir ganando también en autonomía desde el conocimiento y, por qué no, de la adquisición de habilidades que les permita insertarse o generar, o insertarse en un mercado laboral o conocimientos y prácticas que les permita realizar un autoempleo. Y entre las causas indirectas, correcto, pero no, que no dejan, pero que tienen también, por decirlo así, un impacto directo, aunque suene contradictorio, en las condiciones de vida. Permítame mencionar algunas. La primera es las condiciones económicas del hogar, y en esta tiene directa influencia, en el caso puntual del Programa Nacional Contigo, pues la entrega de una pensión no contributiva, pero también cualquier otro valor, ¿correcto? Que pueda ser monetarizado, que al cual accede el hogar. Otro elemento fundamental es, como decía, esta red primaria, esta red de soporte. ¿Quién es esa red de soporte primaria? Es la familia, son los que están alrededor de la persona. Seguramente más de uno de ustedes ha escuchado en algún momento de su vida estos casos extremos, ¿no? Donde las personas con discapacidad por alguna razón son encerradas o son sometidas a prácticas eh, que contravienen un derecho esencial de las personas hasta de tránsito, ¿no? Entonces, cómo fortalecemos las familias en temas de cuidado, de derechos, de hasta aspectos tan comunes, tan coloquiales como decíamos, como la recreación, el no estar aislados, son fundamentales para mejorar las condiciones de vida. Eh, y en esta mirada, cómo se complementan con las redes de soporte comunitario, es decir, las familias se juntan y establecen instancias de cooperación mutua, ¿correcto? Que apoyan, ya no hogar, ya no cada hogar por su cuenta, sino como todos estos hogares se juntan y comienzan a tener una vida pública, ¿correcto? Que les permite canalizar bienes o servicios hacia los integrantes de su red, ¿correcto? Y en particular a las personas con discapacidad. Y los servicios de asistencia y tecnología, o sea, más conocidos como las tecnologías de apoyo, ¿no? Entonces, lo importante que es que las personas también accedan a los recursos que les permitan adaptarse mejor a su entorno. Hablaba hace un momento de las sillas de rueda, pero tenemos un sinfín digamos, de estos materiales de apoyo, como son bastones, andadores, elevadores de inodoros, barras para transporte, muletas, eh, cubiertos adaptados, doblados, con mangas gruesas, lentes, en fin, hay un sinfín de herramientas y de elementos de apoyo que facilitan que la persona pueda recuperar
parte de su autonomía. Entonces, dicho eso, es necesario un poco dimensionar estos aspectos de los servicios. Les decía, lo veíamos un poco hace unos momentos cuando veíamos la distribución de usuarios. Como hemos visto, esto ya es del último quinquenio, digamos, y que estamos en 142.000. Pero lo más importante, porque diría yo que estamos en el 2025, pero en el 2024 hasta el momento tenemos la misma cantidad de usuarios, entonces estimo válidamente que lo que vamos a entregar solo como entrega de pensiones no contributivas va a alcanzar los 256 millones, casi 256 millones 200.000, digamos, ¿no? Más o menos, de pensiones no contributivas a estas 142.771 peruanos, peruanas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores a nivel nacional. Entonces, creo que eso es, este es un esfuerzo importante que que como Estado realizamos todos. ¿Y cómo se hace esta entrega? Porque eso también nos preguntan mucho a veces cuando tenemos una entrevista, una conversación con los usuarios, con los ciudadanos, con las autoridades, con las personas, con cualquier persona que tenga interés. Y eso se resume básicamente en esta lámina y voy a hacerlo también muy rápidamente. El proceso de la transferencia monetaria inicia con el pedido de afiliación. ¿Correcto? Este pedido que formula, perdón, que formulan los ciudadanos de ser incorporados en el programa Nacional Contigo. Cuando se formula este requerimiento, nosotros procedemos a cotejar el cumplimiento de los requisitos. Es decir, si es una persona con discapacidad severa, si es una persona que no tiene pensión o ingresos y que se encuentra en una situación de pobreza o pobreza extrema. Y eso lo hacemos a través de cotejos, ¿no? Lo hacemos con 30 entidades que nos permiten cotejar estos requisitos y de manera complementaria para validar identidad y estado de supervivencia, cruzamos también con RENIEC a efectos de poder tener consistencia en los datos personales. Y identificadas las personas que van a ser parte del padrón, hacemos, ¿no? De este padrón, ¿no? Vamos a hacer tenemos en paralelo dos servicios. Uno que va a ser la autorización al cobro, es decir, hay personas, usuarias del programa Contigo, que por razones de edad, menores de 18, o por una discapacidad que les impide manifestar voluntad, no pueden realizar el cobro de la pensión no contributiva que se hace a través de una transferencia en el Banco de la Nación. ¿Correcto? En el caso de los menores de edad, porque no tienen todavía una capacidad legal para hacerlo, y en el caso de las personas mayores de edad con discapacidad que les impide expresar voluntad por las normas del derecho civil, no pueden suscribir acto válido, entonces no van a poder acceder, por ejemplo, a una tarjeta. Para eso, el programa cuenta con un sistema de, vamos a llamarle representación, para que un integrante del hogar pueda acceder a la pensión no contributiva. Entonces, en estos casos se evalúa un requerimiento de este tipo, se aprueba mediante acto resolutorio de la entidad el nombre y los datos de la persona que va a recibir la pensión no contributiva y con su aprobación ya se realiza la transferencia monetaria hacia la cuenta de esta persona autorizada o del usuario de corresponder. Y finalmente, pues esta se hace efectiva a través del cobro directo en el Banco de la Nación, ¿correcto? Y a través de todos sus canales de atención. Entiéndase, las propias agencias, pueden ser los canales, las agencias municipales, puede ser las bodegas donde funcionan estos cajeros, o puede ser también los propios canales digitales o virtuales. Es decir, como es una tarjeta Visa, la del banco,
las personas también a través de una afiliación de la cuenta pueden realizar también movimientos de pago o de compras a través de los medios digitales. Y el otro elemento que tenemos a cargo es el acompañamiento diferenciado, este acompañamiento que realizamos a las personas, ¿correcto? Que vincula tanto al usuario, a la familia, a la comunidad para impactar en estas condiciones de vida. Y para eso, por cada uno de estos niveles que lo hemos denominado así, realizamos acciones o actividades diferenciadas, vinculadas directamente al usuario. Quisiera destacar la visita domiciliaria de acompañamiento en particular, que es una visita que realizamos con nuestros gestores, ¿correcto? Y que nos acercamos hacia el usuario, hacia el hogar, impulsando que se sostenga la condición de usuario o se cumplan los requisitos y las obligaciones que demanda para mantener algún atributo del usuario. Entiéndase, por ejemplo, la actualización de su clasificación socioeconómica, por alguna de las razones que están previstas en las normas de focalización. Entiéndase, cambio en la composición del hogar por aumento o por retiro de integrantes del hogar. Entiéndase porque se han movido de domicilio, han pasado de un domicilio A a un domicilio B, o cuando se percibe al menos una inconsistencia entre lo que serían las condiciones reales de vida de la persona y su clasificación socioeconómica. Entonces, esto lo hacemos de manera directa con los usuarios del programa, ¿correcto? Además, también tenemos un servicio de contención emocional presencial y virtual o remoto, que lo trabajamos con un equipo de psicólogas que buscamos impactar en la afectividad de las personas. Hace unos momentos les hablaba de todos estos componentes que tienen que ver con el estrés, el cansancio, la inseguridad que genera las circunstancias que tiene que vivir tanto el cuidador como incluso el propio usuario por sus circunstancias particulares. Entonces, tenemos esta intervención que lo hacemos de manera telefónica, presencial y de manera remota a través de sesiones presenciales vía Zoom, que en las cuales trabajamos con las diversas municipalidades e incluso con otros programas sociales como país que nos permite llegar a ámbitos rurales. Hacemos un acompañamiento al cobro del usuario, es decir, nos trasladamos sobre todo para los usuarios nuevos, para ayudarles a sacar la tarjeta, los ayudamos a aprender a hacer uso de los cajeros, les enseñamos medidas de seguridad para el cobro o para la disposición de su información personal, como la clave secreta. Y a nivel de usuario, realizamos todo un conjunto de intervenciones vinculadas a vincular oferta pública, privada, para que los usuarios accedan a diversos servicios como educación, salud, programa de complementación alimentaria, trabajamos temas de violencia familiar, ¿no? En cualquiera de sus modalidades, trabajo, correcto, productos de apoyo, en fin, a través de la articulación o la cooperación interinstitucional o intergubernamental, porque también cierto es que el programa Contigo no otorga estos materiales por la naturaleza de la entidad y por la naturaleza de que estos productos corresponden al sector salud. Entonces, sin embargo, nosotros articulamos, buscamos colaboración de otras entidades públicas o privadas a efectos de poder acercar estos requerimientos también hacia las familias de las personas con discapacidad. Para el hogar tenemos, permítame resaltar, la formación de cuidadores, que es una intervención, que es una capacitación que nosotros realizamos justamente a los cuidadores, para la redundancia. O sea, es una capacitación presencial que lo trabajamos con los gobiernos locales para dotar de conocimientos, prácticas y actitudes de cuidado y autocuidado. Al cuidado de la persona con discapacidad y autocuidado del propio cuidador. ¿Correcto?
Además, también conformamos e impulsamos la conformación de redes de soporte primario, que son estos hogares, pero correcto, como este mecanismo que permite fortalecer el, el cuidado de las personas con discapacidad. eh, y, digamos, para rescatarlo, no dejarlo de mencionar el tema de también el impulso al mercado laboral. Incluso estamos generando modificaciones legislativas, ¿no? De manera de poder incorporar como parte de la cuota laboral a integrantes del hogar de la persona con discapacidad en situación de pobreza para su inserción en el mercado laboral formal. Y respecto a la comunidad, aquí quiero destacar una intervención en particular que es el galardón contigo. El galardón contigo es una intervención que realizamos a nivel nacional en esta oportunidad, en este año 2020-2025, con más de 1.241 municipalidades que, que en realidad compiten consigo mismas, ¿correcto? Compiten consigo mismas para el cumplimiento de indicadores que lo que hacen es acercar bienes o servicios públicos tangibles a cada uno de los hogares de las personas con discapacidad en cada una de estas jurisdicciones. Entonces, el cumplimiento de estos indicadores impulsa, nuevamente, servicio público, impulsa acceso a goce de servicios públicos por parte de las personas con discapacidad y su entorno, y este galardón, este reconocimiento, reconoce justamente a los gobiernos locales y a los equipos municipales este esfuerzo que realizan también para la atención de las personas con discapacidad. ¿Correcto? Entonces, impulsamos evidentemente también en esta misma lógica de redes la conformación de redes comunitarias que les contaba hace unos momentos que la idea es que se incorporen y de hecho ya tenemos del 2024 de las 132 redes que se lograron conformar, 61 que ya cuentan con un reconocimiento municipal a través de una ordenanza o un acto administrativo de las municipalidades que los reconocen, le dan vida y por lo tanto ya capacidad de poder actuar como un agente más de la comunidad y por lo tanto poder interactuar tanto con el gobierno local o con cualquier otra entidad a efectos de poder canalizar bienes o servicios para el beneficio de todos los integrantes de la red. Rápidamente mencionar que les decía que nosotros tenemos una visita domiciliaria y les hablaba de la visita domiciliaria de seguimiento al cobro, que es la que ya les he explicado, pero además tenemos una intervención también de visita domiciliaria, pero que es una intervención, ya es una intervención de 3 visitas, ¿correcto? Que lo que buscan es impactar en la vida de la familia, es decir, llegar con la familia, trabajar con ellos un plan de incorporación de vida para el hogar y para la proyección de la vida con discapacidad al futuro. Entonces, eso es en esencia lo que busca esta intervención y lo hacemos más o menos en el transcurso tratamos de hacerlo en el transcurso de 3 meses y después ya hacerle un seguimiento semestral. Esta contención emocional que les comentaba, que tenemos de manera presencial y de manera remota, lo hacemos con un grupo de psicólogas, ¿correcto? Y ellas brindan este servicio, como vemos acá abajo, de manera pues remota, telefónica, pero también lo hacemos de manera presencial, ¿correcto? Y como también les mencionaba hace unos momentos, hemos incorporado una modalidad virtual, que hacemos a la Zoom y hacemos que las personas en colaboración, por ejemplo, con los gobiernos locales, se puedan concurrir a un espacio y en este espacio poderles brindar estas sesiones. Y respecto al propiamente el galardón, creo que y lo vamos a mirar mañana en detenimiento porque justamente es esta labor de cómo se articula a nivel territorial, es un ejemplo potente, cómo se vinculan todos los niveles de gobierno del aparato público para la atención de las personas con discapacidad severa, para este grupo en particular. Entonces creo que eso es muy, 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 muy interesante y lo vamos a poder ver con detenimiento en la siguiente sesión que vamos a trabajar en prontitud. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos tratado durante estos breves minutos.
Evidentemente, además está decir, o claro está decir que el Programa Nacional Contigo, pues es uno de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, uno de los 7 en realidad, y que se inserta como una intervención dentro del apéndice al 2030 y busca impactar en las condiciones de vida de las personas con discapacidad y discapacidad severa, ¿correcto? A través de dos servicios, como ya hemos visto, que es uno, que es la entrega de la pensión no contributiva, y el otro es el acompañamiento diferenciado, ¿correcto? Y para estos dos aspectos vinculan tanto al ámbito público como al ámbito privado a través de un mecanismo que es la articulación y la coordinación. Atendemos, ¿correcto?, a 142.000, más de 142.000 personas con discapacidad severa, en situación de pobreza y pobreza extrema, sin ingresos o pensión, en las 26 regiones del país, ¿correcto? Y en todas las etapas del ciclo de vida, como lo hemos mencionado, es decir, desde el nacimiento hasta las personas adultas mayores. Y estas 142.000 personas, para efectos de cotejar el cumplimiento de los requisitos, esta se realiza de manera indubitable, impostergable, por mandato de ley, cada 2 meses. Es decir, cada 2 meses, estas 142.771 personas son contrastadas con bases de datos administrativas, ¿correcto? Para ver si están cumpliendo los tres requisitos que ya hemos visto, ¿correcto? Porque, como ya sabemos, los usuarios del programa Nacional Contigo tienen que cumplir los tres requisitos de manera simultánea. Si incumplen alguno de ellos a través de esta revisión que hacemos con el cotejo de bases de datos, no va a poder continuar con la condición de usuario y por lo tanto se va a interrumpir la entrega de la pensión no contributiva. Es decir, si una persona, alguna entidad nos reporta que una persona dejó de ser una persona con una certificación de discapacidad severa, pierde un requisito y por lo tanto no va a poder recibir la pensión no contributiva. Si alguna entidad de las 30 entidades con las cuales cotejamos nos dice que el usuario está percibiendo ingresos, entiéndase por un trabajo dependiente, ¿no? O alguna otra modalidad, pero que registra ingresos independientemente del monto, porque la norma así lo establece, o sea, dice ingresos, no establece un parámetro mínimo o máximo de ingresos, perdonen, incumplirá otro requisito. Y finalmente, cotejaremos si la persona se encuentra o cuenta con un nivel de clasificación socioeconómica de pobre o pobre extremo, ¿correcto? Y esto conforme nos lo informe el sistema de focalización de hogares o la Office o lo que ahora es la Office. Bueno, perdón, ha cambiado de nombre, entonces se me ha enredado. Pero el CISF, ¿ya? En términos generales, el CISF. Finalmente, eh, como hemos ya mencionado, nuestra estrategia de acompañamiento se divide o se ha ampliado, se ha modificado de tal manera que ya no entendemos solo a la usuario, a la persona con discapacidad, como la única persona que tiene que ser atendida para mejorar su condición de vida, sino que tenemos que trabajar de manera integral, entendiendo que la persona con discapacidad severa no puede ser entendida de manera desligada del cuidador, de su familia, de su comunidad. Y por lo tanto tenemos que intervenir en todos estos niveles con la finalidad de poder ir atacando, como les decía, estas causas directas e indirectas que impactan en las condiciones de vida de las personas con discapacidad severa. Dicho eso, amigos, amigas, he concluido la parte expositiva. Gracias. El lado derecho, ustedes ven ahí las gracias también en lenguaje braille, porque como me pasó en alguna oportunidad en Loreto, el problema de comunicarme no lo tenía la persona con discapacidad, sino lo tenía yo, que no sabía
hacer uso de un lenguaje de señas para poderme comunicar. Entonces, queridos amigos, la inclusión o el ejercicio de facilidades también nos impone, nos manda que nosotros también tengamos que adquirir nuevas competencias, nuevas habilidades, porque la responsabilidad de comunicarnos es de nosotros, es tuyo, y perdóname si lo digo, pero es tuyo, es de ti. Necesito y necesitamos, y este país necesita que tú, que yo y que todos aprendamos nuevas competencias para podernos comunicar y poder Así asegurar el es. ejercicio de derechos de todos y todas las peruanas. Dicho eso, Claudia, Así es, a José tu Luis. disposición. Te damos las gracias, estimado José Luis, em, por esta súper ponencia. Todos los participantes están bastante encantadísimos, ¿no? Vemos bastante los aplausos por parte del público participante. Ahora vamos a pasar para la ronda de las preguntas, ¿sí? Vamos a comenzar. A ver, tenemos, desde un principio nos habló, tenemos muchas preguntas, estimado José Luis. Vamos a tratar de hacerlo lo más brevemente. Tenemos de Jessica Melgar. Si ¿Te en una parece? familia, ¿sí? ¿Te parece si de repente un poco leemos las preguntas? Más o menos voy a ir, mientras tú las vas leyendo, más Ajá. o menos irlas agrupando de manera que podamos responder, espero, la mayoría de preguntas de todos los colegas. Sí, 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 tenemos aquí las preguntas, ¿sí? Ah, genial, genial. Comenzamos con Jessica Melgar. Dice, si en una familia reciben dinero del programa juntos y a la vez existe persona con discapacidad severa, ¿puede recibir también del programa contigo? Del programa Juntos, sí, no hay ninguna incompatibilidad. No tenemos incompatibilidad y podrían perfectamente ser usuarios, la persona con discapacidad podría ser usuaria del programa contigo. Muy bien. Gracias, José Luis. Yanela Celada dice, ¿por qué en la que va del año no se ha incluido nuevos beneficiarios? Incluso tengo en espera desde el año 2023. Y se toma en cuenta, ya que la condición severa en muchos casos depende de otros familiares y tratamientos caros. Bueno, es el tema de presupuestal. Todos los que trabajamos en el aparato público sabemos que estos años en particular han sido años muy, muy difíciles para la economía y por lo tanto a nivel de MEF no se han hecho muchas ampliaciones. Sin embargo, sí debo decir que el Programa Nacional Contigo ha requerido, ha solicitado ampliaciones presupuestales a efectos de poder ampliar su cobertura. Sin embargo, cierto es también, y no quiero dejar de volverlo a mencionar, que en estos 10 años hemos pasado, nuevamente lo repito, de 411 usuarios a 142.000. Creo que también hay que mirarlo en perspectiva y entender que el Estado está creciendo ha hecho un gran esfuerzo y sigue haciendo los esfuerzos para seguir ampliando la atención, la cobertura de las personas con discapacidad. Correcto, José Luis. Jacob Tejada Hernández nos dice, ¿han previsto entregar servicio de atención de salud a las PCD en paquete integrado? A ver, los servicios de salud no los brindamos nosotros. Lo que hacemos es a través de una serie de acciones, es acercar el servicio de salud hacia las personas con discapacidad. Y esto lo hacemos de varias formas. Lo hacemos impulsando la propia certificación que hemos venido trabajando hasta de manera directa con las propias municipalidades, con las propias derezas, jerezas. Lo hemos realizado y lo realizamos también en el marco del galardón que generamos como uno de los indicadores estas campañas de servicios en los cuales incluye un componente de salud, ¿correcto? Para justamente acercar la oferta pública hacia las personas con discapacidad. Pero no es un servicio que nosotros de manera directa podemos brindar, porque, estimados colegas, todos sabemos que hay un tema de competencias y nosotros no podemos realizar competencias que son de exclusiva
responsabilidad de otro sector. Entonces lo que hacemos es articulamos, vinculamos, acercamos estos servicios hacia los usuarios. Así es. Y nos dice Rosamelia Machuca, ¿cómo solicitamos la capacitación de cuidadores? En realidad nosotros cada año lanzamos una convocatoria nacional. Este año se han inscrito para la edición 2025 6.240 más o menos cuidadores a nivel nacional en 217 gobiernos locales que han, que se han inscrito, porque esto nosotros no lo podemos eh, digamos, nosotros lo ofrecemos, pero dependemos de que las personas quieran inscribirse, quieran participar. Entonces, esto lo hacemos todos los años, lo hemos hecho el año pasado, donde llegamos a cerca de 4.000 personas. Este año estamos llegando ya a 6.000 y esperamos que las personas, que los hogares, que los cuidadores se sigan sumando, porque esta es una intervención sumamente valiosa para el cuidado y el autocuidado de la persona con discapacidad de su hogar y que además nosotros estamos potenciando a través de que estas capacitaciones, una vez concluida y superada digamos, los requisitos básicos de cumplimiento, accedan a una certificación universitaria, ¿correcto? Que lo otorga una universidad. En este 2025 todavía no voy a dar el nombre porque todavía estamos barajando dos opciones, pero va a acceder a una certificación universitaria y estamos trabajando con una entidad pública a efectos de poderla certificar como una competencia laboral y por lo tanto las personas que cumplan esta capacitación van a poder acreditar una competencia laboral de cuidado, otorgada por el propio programa Contigo una vez que superemos la fase de calificación y acreditación como entidad certificadora. Muy bien, y nos dice María Zulema, y en el caso de formación de los cuidadores, ¿quién los capacita? María Zulema, gracias por la pregunta. Los capacita, a ver, es una capacitación en cascada. Nosotros desde hace 2 años, hemos trabajado ya en todo el diseño, en el marco metodológico. La ejecución en territorio con las personas en territorio lo trabajamos directamente con las municipalidades y a través de facilitadores que son convocados por los gobiernos locales. Estos facilitadores son capacitados de manera remota por el Programa Nacional Contigo y se les dota de toda la herramienta, toda la metodología, todos los registros, todo de manera que puedan ejecutar esta intervención en cada uno de los territorios. Así es. Nancy Riveros Alarcón nos había comentado, creo que ya lo respondiste a la pregunta, pero lo voy a repetir. Dice, ¿el programa social, a qué porcentaje de la población con discapacidad da cobertura? Nosotros damos cobertura a las personas con discapacidad severa en pobreza y pobreza extrema y que cumplen nuestros tres requisitos. Nosotros actualmente coberturamos, permíteme, 142.000 más 85.000 son 7, 4, 12, 12. Ok, más o menos tenemos una brecha de 85.000 personas a nivel nacional que todavía están en cola de espera, ¿no? Entonces, digamos, atendemos 142.000 y podríamos llegar a 225.000, 227.000 personas que cumplen los requisitos y por lo tanto sería nuestra brecha de cobertura. Correcto. Entonces, siguiendo en esa misma línea, Isabel Castañeda nos dice, ¿y cuáles son los criterios que incorpora los inscritos? Hay casos en ellos cuales tienen meses en espera, y justo lo que estás mencionando, ¿no? El ingreso es básicamente en función a criterios de priorización. Por ejemplo,
hay una norma que otorga ingreso preferente a las personas a las personas que son adherentes al tratamiento al TBC, ¿correcto? Y lo otorga por ley como un ingreso preferente a las prestaciones sociales. Entonces, digamos, si tenemos, yo siempre uso el ejemplo, perdónenme, si vamos a entrar al cine, ¿correcto? Y hay una cola para entrar a las, digamos, 20 butacas o las 20 sillas, la cola se va ordenando por algunos criterios. Los que van adelante, digamos, los que están adelante son las personas con discapacidad que son adherentes al tratamiento al TBC. Ese es el primer criterio. Un segundo criterio son las personas menores de edad que están en situación de pobreza extrema, ¿no? Tercero son las personas mayores de edad, mayores de 65, que están en pobreza extrema también. Y así ordena, son cerca de 10 criterios que se ordenan para poder ordenar la cola, ¿correcto? Y van ingresando de manera progresiva, ¿no? Muy bien. Karina Ramos te indica qué lindo mensaje, de verdad. José Kentasi dice, ¿existe la posibilidad del incremento del monto de la pensión? ¿Podría darse? Eh, no sabía yo muy bien cómo contestar eso. O sea, en realidad, el, el monto de la pensión está establecida por la ley de creación. Por lo tanto, si se modifica la ley de creación y genera una variación en el importe, eh, yo diría que sí, pero mientras eso no ocurra, no se va a producir, ¿no? Perfecto. Isabel Clavijo nos indica, ¿no? Buenas noches, una consulta. Si una persona con discapacidad que percibe programa contigo, se le vence su carné de discapacidad, ¿puede perder el beneficio? Si se refiere al carnet de Conadis, no tiene ninguna relación con mantener la condición de usuario. Como les decía, la condición se revisa solamente a través de la revisión de los tres requisitos, que son la discapacidad severa, estar en situación de pobreza, pobreza extrema y no percibir ingresos o pensión. Solamente esos requisitos, ningún otro adicional. Muy bien, excelente exposición nos indica, ¿no? Muy bien. Jenny Marta Vigo, muchas gracias, doctor. Pregunta, entonces, el programa contigo es solo para discapacidad severa, ¿correcto? Es correcto. De pensión 65 es en otro programa. Juárez Taipe dice, ¿cuál sería la solución si es usuaria del programa contigo y para la actualización de su CISFO sale no pobre? Ujú. Eso un poco excede al programa contigo. La variación de la clasificación socioeconómica corresponde a una metodología, a un cálculo que está definido por la OFIS, la Oficina de Focalización e Información Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Nosotros solamente somos usuarios, receptores de esa información. Lo que entiendo por revisión, digamos, del marco normativo de la OFIS es que las personas cuya clasificación excede los 6 meses pueden solicitar una revisión de la misma, ¿no? Y para esto solamente tendrían que acercarse a la ULE de la localidad, portando, entiendo, su DNI, el DNI de los integrantes del hogar, y si tienen un recibo de luz como únicos requisitos a efectos de solicitar esta revisión. Correcto. Nos dice Rosario Estrella, con el bono de orfandad, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿hay incompatibilidad? Sí, porque es una pensión, justamente. Ok, Uno de los claro, criterios. no cumpliría con el requisito para el programa, ¿no? Correcto. El segundo requisito es no percibir ingresos o pensión de cualquier naturaleza y la pensión de orfandad justamente es una pensión.
Chris Ambur Quispe, buenas noches. ¿El programa Contigo tiene sus propios criterios para que sean beneficiados o solo depende del CIFO? Justo lo que acabas de mencionar. ¿Depende solamente del CIFO o hay? Respecto al criterio de nivel de condición socioeconómica, es el CISFO efectivamente, Ujú. y los otros dos criterios adicionales que venimos exponiendo es el estar con discapacidad severa y no percibir ingresos o pensión. Correcto. Nos dice Ronald Sanalea Cayo. Buenas noches. ¿Por qué se debe que un usuario de pensión 65 recibe su incentivo y además es discapacitado no puede recibir su pensión? En el caso de Pensión pensión 60. 65, tengo entendido que sí es incompatible para ellos el que sea usuario de un programa como Contigo. Entonces, en esos casos, lo que hace, porque así lo regula su norma de creación, entiendo. Entonces, por eso es que no puede percibir, no por nosotros, sino por las normas que regulan la entrega de la pensión del programa Pensión 65. Claro, muy bien. Luego tenemos a Leider Alonso Ramos. ¿Habrá posibilidad que este año se reincorpore a algunos beneficiarios? De hecho, ocurre regularmente. Nosotros regularmente estamos reincorporando usuarios que por alguna circunstancia han sido retirados del programa, porque en algún momento al momento de cotejar, como decíamos, con estas 30 entidades, han sido comunicados que han incurrido en una causal que los ha retirado del programa. Pero como esta es una revisión que se realiza, como les repito, cada 2 meses, si alguna de estas personas que fue desafiliada vuelve a cumplir, vuelve a ser reincorporada. Y es más, o sea, en estos criterios de priorización que les mencionaba, las personas para ser reincorporadas también están, digamos, adelante en la cola, por decirlo así. Claro. Ujú. Rosamelia Machuca dice, ¿dónde nos inscribimos? Y asimismo, Lisette Stephanie dice, buenas noches, una consulta. ¿Existe una normativa vigente que indica que la publicación de los padrones sea en versión, en formato PDF y no en versión Excel? Bueno, ya también nos ha explicado, ¿no? Eh, sí, o sea, sin perjuicio de ello, para solicitar la incorporación al programa contigo, pueden hacerlo de dos formas. Uno es que las personas pueden acercarse a, ¿cómo se llama? A la ULE de la municipalidad de su distrito, ¿correcto? Y pueden, eso, solicitarla, ¿no? Y les van a ayudar a hacer un formato. Esa información se va en ese momento a suscribir, se va a cargar en una plataforma y en el propio acto ya van a haber concluido su trámite. O sea, ya no tienen que presentar una carta, no tienen que esperar un tiempo. No, no, en ese mismo acto, en breves minutos se llena la información, se imprime, se firma, se toma una fotito, se carga en el sistema y ya están registrados. Correcto. Ahora, esto también lo pueden hacer cada uno de las personas que lo requieran entrando a un aplicativo que se llama SiContigo. Lo acabo de poner en el chat, que es una aplicación libre, ¿correcto? Lo único que Ujú. tienen que hacer es descargarla del Play Store, suscribirse al sistema y hacer lo mismo, ¿no? Hay una opción que les va a dar, quiero solicitar mi incorporación al programa, se registran y directamente de su celular, de una computadora, en una cabina, en Lima, en Tacna, en Cepagua, pueden realizar el trámite en línea y hacerlo en ese instante. Y respecto a la publicación, bueno, honestamente lo que hacemos es lo publicamos en PDF. Una vez que se aprueba el padrón, inmediatamente se difunde a través de todos los canales digitales del programa. Lo hacemos llegar también a la SOMAPET, en fin, en formato PDF, en verdades, ¿no? Para su publicación, para su difusión, porque son documentos públicos. Tenemos una pregunta bastante particular con referencia.
al MINSA, ¿no? A ver, nos dice nuestro estimado, a ver, dice que a algunos se le ha ido la señal, paquete integrado. Tenemos muchas preguntas y este es en caso de particular. Dice, eh, no, ya le hemos hablado de pensión 65. Buenas noches. ¿Es posible gestionar a través del programa Contigo médicos certificadores o depende exclusivamente del MINSA? Nos indica Marisol Ruiz. A ver, entiendo que sí es que a través de nosotros podemos facilitar que se acerquen o que cuenten con médicos certificadores en una determinada región o una determinada zona. En primera instancia, si son parte de un gobierno local, podrían hacerlo de manera directa y solamente hay que activar con la direzas, con las jerezas, en fin, hacer el requerimiento, hacer una programación y es más, si son parte del galardón, podrían incorporarlo como cumplimiento de uno de los indicadores y listo, o sea, se activa de manera directa. Si son parte, digamos, de sociedad civil y quieren requerir nuestro apoyo, no habría ningún problema, nos escriben y nosotros podríamos trasladar el pedido hacia las direcciones o las gerezas a las que competen, a efectos de que ellos puedan dotar o puedan programar una campaña de repente de certificación en una determinada zona. Pero en primera instancia no lo hacemos nosotros, sino lo hace MINSA puntualmente, con que son los que impulsan más esta labor. Claro, también esta pregunta fue similar de Carmen Caipo, ¿no? Si el programa Contigo que tiene casos severos tiene algún convenio u apoyo con el MINSA, ¿no? Eh, Bueno, y ahí no está, nos ha tenemos, respondido. o sea, no tenemos todavía un convenio, de hecho trabajamos y estamos trabajando en formalizar Ujú, un convenio con MINSA como sector, también con INR, que también es el Instituto Nacional de Rehabilitación. O sea, ujú. estamos haciendo acciones para tratar de, perdón, ya me alcanzó a mí la gripe, así que las disculpas del caso. No, no se preocupen. Las preguntas que tenemos por parte de los participantes, estimados participantes, es muy importante, ¿no? Y ya en el transcurso de las respuestas que ha realizado el ponente, ha respondido de varios ustedes, ¿no? Como cuáles son los criterios, si pueden recibir los beneficiarios de pensión 65, pueden también recibir el programa contigo, ¿correcto? José Luis. Perdóname. Pueden ser beneficiarios. Tenemos más preguntas en relación a que si los usuarios del programa Contigo, pues, adultos mayores de 65 con discapacidad pueden acceder al programa Pensión 65. Ya les comenté Ujú, que no por unas normas del programa Contigo, porque eso es una intervención distinta. Y esa intervención, como es el programa de pensión 65, como es el programa de la pensión por orfandad, tiene sus propias reglas, ¿no? Sus propios criterios, sus propios requisitos. Y dependiendo de cada uno de los requisitos de estos programas, podría ocurrir que sea incompatible con la condición de usuario del programa del programa Contigo. ¿Correcto? O sea, porque, a ujú, ver, si las normas de pensión le dicen que no puede ser usuario de otro programa social, no lo va a poder ser. Si el programa de entrega de la pensión de orfandad tiene como uno de sus criterios de exclusión que la persona no pueda recibir otra pensión de otra entidad, no va a poder acceder a la pensión de orfandad, porque son las reglas de cada, digamos, de cada programa, de cada intervención. ujú. Mm. Muy bien, se acaba de responder la pregunta de Isabel Clavijo, ¿no? También se acaba de responder la pregunta de Verónica Mendoza. También acabamos de responder la pregunta eh, de Carmen Caipo. ¿Habrá más afiliaciones para este mes, como nos estabas comentando? La afiliación es una acción permanente, continua, es parte inherente de las labores que realiza el programa Contigo. Eso
cada padrón nosotros tenemos usuarios nuevos, ¿no? Pero Es, es parte Tenemos de... una penúltima pregunta de Edwin Uriarte. Mm, Como los gobiernos locales pueden concursar si existe mucha diferencia tanto en distancia desde el distrito a una agencia del Banco de la Nación, como el caso del distrito de Incahuasi, Cusco, que se ubica a una distancia de 5 horas de una agencia bancaria. Tenemos, ¿no? Esos situaciones particulares en cada distrito para que puedan ellos, los beneficiarios, recibir, cobrar. sí, Existen. de hecho, bueno, no es problemática solo del programa Contigo. Hay usuarios que se encuentran en zonas alejadas de las agencias bancarias. Sin embargo, también como sector se han tomado diversas estrategias. Las primeras son las del propio banco. Les mencionaba que eh, el propio banco tiene diversos canales de atención. Uno de esos canales es las agencias, pero también están los cajeros, también están las agencias municipales, están las agentes multirred, ¿no? Que funcionan pues en las bodegas, en los establecimientos de servicios. Y también están las propias, el propio canal digital, es decir, a través de acciones de cobro a través de internet, o sea, alguien se conectan y pueden hacer pagos, cobros del dinero de la cuenta a través de solo con la tarjeta. Otro de los mecanismos que se ha implementado como sector es el acercar también el cobro de la pensión hacia zonas más alejadas. Para eso están los carritos pagadores, están las vías terrestres, aéreas, lacustres, que se trabajan en coordinación con país, que acercan al banco, ¿correcto? Hacia otros sectores. Y finalmente, y no está de más, si es que de repente la consulta ha venido de algún integrante de algún un gobierno local, sería espectacular y ustedes podrían generar un impacto muy, muy, muy potente en los usuarios de este programa y en realidad de toda la comunidad, si es que ustedes lograran vincularse con el Banco de la Nación y hacer que la municipalidad dote de digamos, cumpla con los requisitos que se requieren para abrir un agente municipal. Entonces, desde la propia municipalidad también podría operar un punto de pago y en coordinación con el Banco de la Nación. Ya, eso sería Sí, espectacular porque hay es zonas donde están efectivamente muy lejos alejadas, muy y que si alejadas. el gobierno local puede realizar esa acción de articulación e implementación, cambias la vida de muchísimas personas en todos los ámbitos de la vida, no solamente usuarios del programa, sino en realidad de toda la comunidad. Así es, José Luis, una sugerencia para nuestros participantes del gobierno regional y local, ¿no? Y por último tenemos a Miker Infante. ¿Qué hacer con los responsables de OMAPET? Se da una resistencia por ese lado. Sería bueno darles una charla. Debe ser con referente, Miker, ¿qué hacer con los responsables? A Eh, ver, ¿qué hacer? A ver, nosotros como programa tenemos Ujú. una capacitación constante. Todas las semanas tenemos aulas virtuales con ellos y tenemos, no sé, 300, 400, 500 personas que todas las semanas damos diversos temas vinculados al Programa Nacional Contigo, ¿no? Requisitos, procesos, en fin, una serie de contenidos vinculados a la atención de las personas con discapacidad. Entonces, conocimiento, información, lo hacemos de manera regular. Hay algunas circunstancias que seguramente exceden al programa, que tiene que ver con la propia rotación del personal de la SOMAPET, tiene que ver con la propia dinámica municipal y, y ¿por qué no? No vamos a ser ajenos, también hay un tema de alma, de corazones a veces de las personas. No todas son iguales, hay que entender que todos somos diferentes y en esa diferencia también hay que tratar de siempre tender puentes, digo yo. Hay que tender puentes, a veces no todas las personas reaccionan igual o creen
que su actuar puede ser de una u otra manera, pero creo que tendiendo puentes podemos superar cualquier dificultad, adversidad que se presenta, ¿no? Así es, nuestro estimado José Luis, que el día de hoy ha sido nuestro ponente para este módulo 15 de la lección 29. Estamos muy agradecidos por compartir tus conocimientos, ¿no? También parte del programa contigo. Y también gracias a todos los participantes que muy gentilmente han hecho sus preguntas. Muy bien, porque todos queremos aprender y vamos a darle para la siguiente clase. También nos va a acompañar para la lección 30, estimados participantes. Nos va a acompañar también nuestro estimado José Luis, ¿no? Que es jefe del planeamiento jefe estratégico del programa Contigo. Así que por favor no se olviden de escuchar la clase asincrónica que será el día de mañana. Atentos, por favor, que vamos a continuar con la lección número 30 del módulo 15. ¿Correcto, José Luis? Mañana nos vas a acompañar, ¿verdad? Sí, Mañana nos claro va a que sí, acompañar encantado. y, estimados participantes, gracias una vez más y también por sensibilizarse en estos programas sociales. Es bastante emotivo, ¿no? Muy bien. ¿Algunas palabritas, José Luis? Sí, dos cositas. La primera, lo comparto con todos los amigos que nos acompañan. Siempre nosotros en las sesiones hemos aprendido y las personas con discapacidad nos han enseñado y quisiera compartir con ustedes dos cosas. Uno es que los aplausos las hacemos así, es la manera como podemos aplaudir a las personas, podemos aplaudir. Y lo segundo, hay un símbolo que representa la inclusión, el afecto con las personas con discapacidad y es con la mano izquierda cerca a nuestro corazón y ustedes pueden expresar también su afecto, su reconocimiento a las personas con discapacidad haciendo este símbolo. Y si algo de lo que yo les he dicho y he compartido en este momento les hace sentido a ustedes y ustedes tienen la posibilidad desde el lugar del trabajo de donde estén, por favor, no duden en hacerlo. No duden en hacerlo, no fatiguen, no renuncien a la posibilidad de poder aportar desde su trabajo y mejorar alguna condición, alguna situación de vida de Hugo, de María, de Luis, de Pablo, de Sofía, de Arturo, de cada una de estas personas que son personas a las cuales nos debemos. Y ustedes, estoy seguro, si es que algo de lo que les he compartido les ha hecho sentido, les pediría encarecidamente que no desfallezcan y que pongan todo de ustedes para lograr eh, algo más, alguna acción más que permita mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad severa y su entorno. Gracias. Muy bien, sabias palabras. Muy bien, José Luis, por tu ponencia, excelente ponencia. Los participantes quedaron muy satisfechos. Estimados participantes, recordarles que el día de mañana, viernes 20 de junio del presente año, la sesión es asincrónica. Entonces va a quedar grabado la clase que va, la sesión que nos va a realizar nuestro estimado José Luis. ¿Sí? Entonces, nada más que aquí terminamos. Eh, bueno, vamos allá a cerrar, a culminar con esta sesión. Muchas gracias, José Luis, y continuamos mañana en la sesión asincrónica. Cuídense, saludos a todos. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ponle punche y ganamos todos Perú.